comenzar porque bueno, te conozcan. Giovanni Permatei, bueno, Venezuela igualitaria, que ya nos comentarás un poco sobre ella y cómo está la cosa, para los que no conocían parte de su historia, porque si no tendríamos 4 programas para hablar. Bueno, llevó firmas. ¿Por qué me arrimas, mi amor? ¿Por qué no te ves, mamá? Él llevó firmas ante la Asamblea Nacional para solicitar, de alguna manera, la ley. Fueron demasiadas firmas y no le pararon, y debió haber saltado, porque bueno, era una ley casi que probada y aprobada por la ciudadanía que firmó. Así es. ¿Verdad? Era una cuestión de aplaudir, y sin embargo, hoy por hoy estás trabajando en el TCJ y ante la Asamblea por casos de matrimonio y de familia, sobre todo. Mi amor, Identidad de género también. tú conversas. Los que están escuchándonos levantan la manito para hacerte preguntas, es más una tertulia que una charla, pero comienza echándonos el cuento para que... Sí, que ha hecho Venezuela igualitaria, que todo, desde la primera visita que hiciste acá, que recuerdo, sí, que todavía no te habías constituido, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, fíjate que esta invitación que me hicieron a este programa me ganó un paso adelante porque justamente yo estaba pensando, te lo había comentado que muchos días antes, Ana, te había escrito muchos días antes de que me invitaras a este evento para preguntarte si era posible que ustedes hicieran una transmisión en vivo con Venezuela Igualitaria. Porque estoy organizando una serie de directos por Instagram para recordar aquellos inicios de Venezuela Igualitaria. ¿Cuáles fueron las organizaciones y las personas con las que nos acercamos, a las que nos acercamos en primera instancia cuando nacimos? Porque bueno, echando el cuento, como dice Elena, Venezuela Igualitaria nace con la presión de Jesús González, que ustedes también lo conocieron, que vino de su experiencia en Argentina con el matrimonio igualitario, porque es venezolano, pareja mía, pero se fue para Argentina a trabajar. Allá vivió su experiencia, luego lo cambió la empresa a Brasil, allá vivió la experiencia de la sentencia del Tribunal Supremo de allá, y llegó así como lleno de emociones. Mira, en Uruguay está pasando, en México pasó, ¿y qué pasa? Venezuela nada, no sé cuánto, no se habla de matrimonio igualitario en Venezuela. Vamos a hacer algo, y siempre cuento esto porque es una anécdota bastante interesante e importante de comentar. Yo actué como muchas de las personas LGBT y no LGBT de este país cuando empezamos la campaña por el matrimonio igualitario. Es decir, yo cuestionaba la necesidad de que los gays y las lesbianas concursáramos para acceder a la institución del matrimonio. Yo decía, pero eso es una cosa de la iglesia. O sea, eso es una cosa que los gays no tenemos por qué casarnos. ¿Qué es eso? ¿No? O sea, yo actué exactamente igual. A mí me costó muchísimo. Y Jesús, que vino de vacaciones un mes para Venezuela, estuvo todos los días, todas las noches, todas las mañanas, dando charla, hasta que finalmente pues yo me decidí a investigar, a estudiar, a informarme, por supuesto, y a comprender de qué iba toda esta lucha, que es por eso que digo que es una anécdota importante, porque lo que le falta a mucha gente es eso que yo hice, o sea, formarme, informarme, sensibilizarme y luego asumir con conciencia que es un derecho de las personas, ¿no? Y bueno, lanzamos la campaña por el matrimonio civil igualitario a través de las redes sociales, y eso fue un exitazo tan rápido que crecimos. Comenzamos bueno, pues Venezuela Igualitaria no tenía nombre en ese momento, por eso todavía mucha gente nos recuerda solo como matrimonio igualitario, y decidimos, bueno, vamos a buscar gente que haya trabajado esto, porque bueno, yo era un novato en el activismo, hay que empezar a buscar. Deben haber más organizaciones. Imagínate que ni siquiera yo sabía que existían organizaciones, no las conocía. Yo trabajaba en la Asamblea Nacional cuando la sentencia 190 del año 2008, ¿no? Que se hizo una besada en el año 2005 frente al Tribunal Supremo de Justicia. Y claro que fue una noticia que comentamos dentro de la oficina, ¿no? Yo era endomofóbico terriblemente, porque yo lo que hice fue ver la cosa, callarme y meterme otra vez de nuevo en mi oficina, ¿no? Porque nos llamaron a todos a la sala de conferencias para que viéramos lo que estaba sucediendo en el TCJ. Y
Y bueno, yo me fui con mi rabo entre las piernas para la oficina porque para que se den cuenta que esa experiencia es importante porque mucha gente la vive. Y la endomofobia es una cuestión que vivimos todas las personas porque nos educan para odiarnos, para odiar a las personas que son diferentes, no solamente diferentes en orientación sexual, identidad de género, sino en muchísimas otras cosas. Entonces, bueno, llegué a Reflejos de Venezuela. Fue una de las primeras referencias, por supuesto, que había en el montículo. Y me acerqué a una reunión que había en la plaza, ¿cómo se llama esa plaza que está frente a la Asamblea? La Plaza Caracas. Una reunión sobre el Plan de la Patria que había allí, incluso por recomendación de ustedes. Después de que nos reunimos allí, que estuvo Quiteria, recuerdo, estuvo Quiteria en esa reunión, estuvo José Ramón Merentes, que por cierto en estos días hablé con él, y bueno, y allí comenzó, bueno, vamos a buscar otras organizaciones, ustedes me encomendaron la tarea de que, bueno, me buscara y me acercara a otros movimientos, y busqué bueno, ustedes me los nombraron porque yo no los conocía, Ricardo Hu, Divas de Venezuela, bueno, no era Ricardo Hu propiamente, sino Alianza Lambda, qué sé yo, y así fui conociendo, y la receptividad sobre el tema más grande fue con ustedes, porque en el otro bando estaban las mismas posturas que yo estuve al principio. O sea, tanto Rumi me decía, pero ¿por qué pelear por eso? Eso no es una cosa de Venezuela. Y Ricardo Jun, pero eso va a ser un problema muy grande para Venezuela. Y yo dándole duro todo lo que yo me deconstruí. ¿Ah? Nosotros somos más amplios de lo que la gente cree. Sí, sí, por eso digo, ustedes además tenían esa cercanía con José Ramón Merentes, que era el presidente de la UNAF, y que él tenía su lucha, bueno, esa del 2005 en la Asamblea, en el Tribunal Supremo de Justicia, él había ingresado una demanda de interpretación del artículo 77 contra el artículo 21 de la Constitución, y bueno, que tenía que ver con el tema de las uniones estables de hecho. Y quizás ustedes ya tenían más avanzada la discusión del tema en su seno de la organización, y bueno, estaban los osos, por supuesto, también. Creo que en esa reunión estuvo uno de ellos. Ellos eran parte de la fundación, ellos eran miembros de la fundación en ese entonces. Bueno, no es que sí. lo que pasa es que ahorita no están trabajando directamente en el equipo, ¿no? Pero sí. Y bueno, y así conformamos una pequeña alianza entre esos tres movimientos y decidimos seguir promocionando la campaña por el matrimonio igualitario y convocar en Caracas a fotografías también de personas. Ustedes fueron participantes de esa campaña por el matrimonio igualitario junto con su hijo, José Ramón Merentes. Qué raro que él no participó, no recuerdo por qué razón, ni Quiteria tampoco. Pero fue muy bonita, tuvo receptividad, fue reseñada por Telesur sin que hiciéramos ni el más mínimo esfuerzo por enviar el video ni nada a Telesur. Ellos mismos consiguieron a través de las redes sociales, hicieron una referencia a apenas 15 días de lanzada la campaña por el Facebook. Y de hecho la primera foto que apareció fue la de mi papá, que dice que mis hijos tienen los mismos derechos. Entonces, bueno, allí salió, bueno, vamos a construir conjuntamente con José Ramón Merentes el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Él en esos tiempos estaba como enfermito, creo que fue esa la razón por la cual él se apartó un poco de la causa. Y bueno, salió la redacción del proyecto de ley de matrimonio igualitario y comenzamos a hacer esa campaña donde ustedes también me mandaron a conocer a Anaís Montaner, hoy Hans Montaner, ¿no? Ajá. Él, cuando lo conocía ya en Maracay. No, gracias, porque es que no lo encontrábamos. Está en Cali, es que por aquí ha pasado mucha gente. Yo te lo dije el primer día que nos conseguimos. Yo creo que, y lo comentamos en unas tertulias anteriores, mucha gente no entiende que
el activismo es la capacidad de cambiar y generar cambios. Si tú no tienes la capacidad de dar en estas lides y de que otros se empoderen para generar cambios, no estás haciendo nada. Hay algo que tú dijiste, Giovanni, que es muy cierto. Que no estuviéramos de acuerdo, que en ese momento no lo estábamos, no significó que no pudiéramos después como que llegar a una conclusión. ¿Ok? Respetar el que uno no estuviera de acuerdo y el otro sí estuviera de acuerdo era importantísimo en ese entonces. Yo creo que todavía lo es, pero es que ese tema en particular es muy delicado, porque como dices tú, nosotros seguimos teniendo una cabeza religiosa. Sí. O sea, todavía somos personas que decimos que Dios te bendiga, gracias a Dios y todas esas cosas que nos enseñaron de siempre, ¿no? Y pues bueno, es así como el punto de que mejor es que no hablemos de eso. Estamos en un momento en el que el mundo entero se está moviendo. Yo sé que tú tienes en tus manos trabajos muy importantes que has hecho, sobre todo con parejas que tienen familias y que no son exclusivamente venezolanas. Y eso es lo interesante de los estudios que tú estás haciendo. Esas investigaciones, me encantaría que comentaran algo sobre ellas en esta tertulia. Sí, esa incidencia que están haciendo en el TCJ, porque ya vemos que el camino legal a lo mejor no es el más idóneo en estos momentos, y a veces creemos en la institucionalidad de un TCJ o una corte como la Corte de Colombia o la situación de Argentina o Brasil, pero en Venezuela ustedes han sido constantes e insistentes en hacer causas y hacer referentes legales para causas de comaternidad y copaternidad. Claro, fíjate que luego de que redactáramos el proyecto de ley y nos abocábamos junto con Hans Montaner a la... Disculpen que tengo que enchufar la cosa que se está descargando. Hicimos lo que llamábamos la Ruta por la Igualdad, recorrimos todo el país, casi los 30 estados, 23 estados de Venezuela. No sé cuántos estados son, pues estoy medio perdido ahorita. Solo nos faltaron unos 2 o 3 estados para recorrer, para lograr que se unificaran todos los movimientos LGBTI de cada uno de esos estados en la recolección de firmas que logramos llevar a la Asamblea Nacional el 31 de enero del 2014, y que, a pesar de haber sido con mucha fanfarria recibida, ¿no? El proyecto de ley, pues se quedó allí obstaculizado. Pero no así, como tú dices, Venezuela Igualitaria no se quedó hasta allí. En 31 de enero del año 2015 nos fuimos al Tribunal Supremo de Justicia y llevamos una demanda por la nulidad del artículo 44 del Código Civil. Y esto respondía a uno de los argumentos que decían algunas personalidades de la Asamblea Nacional, diputadas y diputados, que bueno, pero es que lo que pasa es que el artículo 77 prohíbe el matrimonio igualitario de la Constitución y el artículo 44 del Código Civil. Eso necesita que el Tribunal Supremo de Justicia dé sentencia. Entonces fuimos al Tribunal Supremo e hicimos esa demanda de nulidad del 44, fue admitida, está en estado de sentencia desde el 2016 y todavía estamos a la espera de esa. Pero tampoco nos quedamos allí y demandamos a la Asamblea Nacional por omisión legislativa ante el Tribunal Supremo de Justicia. Otra demanda que está en estado de sentencia desde hace 3 años, 4 años, y nada que da en resolución. Sin embargo, hubo una acción que sí llevamos, que fue la de Migdelis y Ginibé, por el hijo habido entre ambas, que eran madres venezolanas y que tuvieron su hijo en Argentina, concebido por fertilización asistida y a través del proceso de ovodonación. Y es una de las demandas que llevamos al Tribunal Supremo de Justicia, un amparo constitucional por el derecho a la identidad del niño, que logró salir como un niño recién nacido. A los 9 meses de haber ingresado, salió la sentencia, que es la sentencia 1187 del año 2016, que reconoce a el hijo habido entre ellas como hijos de las 2 madres y ordena al Consejo Nacional Electoral a la rectificación de la partida de nacimiento, colocando los nombres de ambas madres. Además, ordena al CENIAT colocar como heredero universal al hijo habido por ellas 2 y revocar
la anterior sentencia del CENIAT en la que se reconocían a los abuelos del niño como herederos universales, una cuestión que eso es un tema que no vamos a discutir aquí también por no invadir el derecho a la privacidad de Miteli, pero es una pelea también que hay a través del derecho civil con esa familia, porque ellos se quedaron con el apartamento, se quedaron con el carro, se quedaron con todas esas cosas, las vendieron y dejaron sin herencia al niño. Posteriormente, un par de chicas también que tuvieron un hijo por fertilización asistida, llevamos la demanda, ya dada la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia, la sentencia 87, que además de darle todos esos derechos al hijo de Ginibé y Mibeli, hace una interpretación importante, y que, por ejemplo, en la participación de Quiteria hoy frente a Amnistía no fue mencionado, y es importante recordarlo, que ese concepto de familia que ella dio en ese discurso está modificado ya, porque lo modificó la sentencia de 87. Ellos hicieron una interpretación del artículo 75 de la Constitución diciendo que las familias homoparentales tienen los mismos derechos y deberes que las familias tradicionales. Eso ya está como un concepto a través de la sentencia del TCJ. Claro, porque es una sentencia de la Sala Constitucional que es plenamente vinculante, ¿no? Entonces ella modifica el artículo 75 de la Constitución. Y por lo tanto, hay una nueva concepción de lo que son las familias. Las familias homoparentales están allí. Salvo que las instituciones inferiores al Tribunal Supremo de Justicia no quieren hacer caso a tal sentencia, porque ¿qué fue lo que sucedió con este par de chicas con las que estábamos tratando también el derecho a la identidad de su hijo? Que el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas nos negó en primera instancia la demanda, nos negó en segunda instancia la demanda y nos negó en tercera instancia la demanda. Por lo tanto, ellos no obedecen lo que dicta la sentencia 1187 y es posible que próximamente llevemos eso al Tribunal Supremo de Justicia como un amparo constitucional nuevamente. No, nos encanta eso por dos razones. Somos familias invisibles, definitivamente, pero sí hay avances, sí hay circunstancias de las cuales podemos asirnos de alguna manera. El asunto que esto es un proceso, como dices tú, que a veces va más allá de una gestación de 9 meses. Ese es un proceso que implica compromiso, constancia y una cantidad de circunstancias para que se den. Sabemos y los hemos remitido a ustedes de muchas parejas, sobre todo cuando hay donación de óvulos, que han migrado por esa situación y para amparar el derecho de sus hijos se han ido del país. Entonces es la situación que ya están en situación de migración, pero son reconocidas como tales fuera. Pero hay muchas que siguen aquí y hay muchas que están viviendo situaciones muy difíciles. Te hemos referido muchas de parejas que se han disuelto, pero entonces la mamá, la gestante y la mamá del óvulo, al separarse, el niño separado de una, la que está en Colombia pide que sea la comaternidad en Venezuela. Entonces hay una cantidad de circunstancias que tenemos bases, y por ahí está CIMOS también, tenemos un asidero legal para poder hacerlo. Nosotros como organización preferimos dar la orientación. Por ahí está María Teresa Urbina, que trabaja el tema de reproducción, y vamos a hacer una tertulia con ella en la parte de reproducción asistida y todos los procesos, pero en la parte legal tenemos piso, tenemos músculo para hacer eso. Perdón, más como familia realmente que ampara a ese menor, más como familia, o sea, no deja. En el caso, por ejemplo, de Javier Eduardo, disculpen que haga algo muy personal, pero en el caso de Javier Eduardo, mi hijo, él tiene a su padre, y su padre no deja de ser padre porque nos hayamos divorciado, él y yo. Una cosa similar es la que nosotros estamos trabajando con estos nuevos modelos de familia, que las personas se den cuenta que si tienen un hijo y la relación de pareja termina, no hay algún amparo en cuanto al niño, ¿no? Claro.
Y esa situación se complejiza cuando son dos mamás que se separan y contraen relación o se casan incluso fuera en otros países con otra mujer. Entonces, esa reclamación de esos derechos, sobre todo si son venezolanas, a pesar de tener la sentencia 1187 del 2016 que nos han insistido desde el Tribunal Supremo de Justicia que esos tribunales de niños, niñas y adolescentes deben obedecerla, no la obedecen. Allí entra el concepto que ustedes traen. O sea, somos familias invisibles y además invisibles porque se ciegan. No es porque no existamos, es porque ellos no nos quieren ver, porque no somos invisibles para la sociedad. En general, somos invisibles para el Estado que no quiere terminar, porque fíjate que si esa sentencia, incluso 87, habla de que las familias homoparentales tenemos los mismos derechos y deberes que las familias tradicionales, significa que tenemos derecho a casarnos. Por supuesto, por supuesto. ¿No? Sin embargo, la sentencia... Por coletazo, la sentencia elude ese tema. Creo que una sola vez en la vida nombran matrimonio por allá durante la sentencia. Lo eluden, pero nos dejan ese espacio abierto, ¿sabes? Para que sigamos luchando por esa institucionalidad. Pero hay una mano gigante, definitivamente. Giovanni, Georgine está desesperada. A ver, Georgine, tienes la palabra. Ay, que hable. Mi amor, quita. Ok. ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo estás, mi amor, Gianni, de mi vida? Mi vida, por fin te veo otra vez. Sí, hombre. Hola a todas, ¿cómo están? Bueno, mi pregunta, tenía dos preguntas. Pasa que como soy ese tipo de Doris, ya hablan tanto que entonces, me quedo nubilada y se me olvida. No, mira. Habías hablado que tenías un caso de unas chicas que entonces el Tribunal Supremo te lo frenó la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, por sus razones, ¿no? Eso es más o menos lo que pasó con la recolección de las firmas, o sea, no es prioridad, no me interesa. No, fíjate que no fue el Tribunal Supremo, sino el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, donde nos negaron, porque el Tribunal Supremo ya dio una sentencia, la 1187 de su Sala Constitucional, ordena que las familias homoparentales existen, ¿sabes? Y que ese reconocimiento de los hijos dentro de las familias homoparentales, pues tiene que ser reconocido a través de las administrativamente, ¿entiendes? Por trámites administrativos y no por trámites judiciales. Pero no se niega a reconocer los CNE, no hablemos todos lo de la firma creo que fue el CNE, Georgine. Y en cuanto a lo de la firma, fue el CNE. El CNE, yo creo que ya una vez lo develé públicamente, porque eso era más o menos un acuerdo entre el CNE y personas, que no íbamos a decir eso porque ellos nos dieron como la oportunidad. Faltaron algunas firmas. Muchas firmas habían sido invalidadas porque eran falsas, o sea, decía una cédula y la firma no correspondía. Aparentemente ellos verificaron, no sé si todas, pero me imagino que a lo mejor con las primeras 10 que consiguieron que no eran, dijeron que había muchas. Y nos dieron un tiempo para recoger más firmas. Pero yo entré en un estado de shock tan grande, porque la emoción de que, tú sabes, llevamos las firmas, recogimos todo ese trabajo durante meses, viajando por todo el país, pasando hambre, durmiendo en el piso de las casas de cada uno de esos gente que nos asiló en sus estados, y que creíamos que esto, ¿sabes? Yo siempre fui tan optimista, ustedes lo saben, y cuando llegamos al que el CNE nos dicen eso, o sea, les damos 3 meses más, o sea, 3 meses más para recoger firmas. O sea, yo no me sentía en capacidad física ni emocional para hacerlo. O sea. Y fíjate lo importante que es lo que me acabas de decir, no estamos protegiendo solamente el matrimonio de la pareja, porque tú te casas o no te casas, eso no te quita la potestad de tener hijos. Puedo estar casada como puedo no estar casada, es más la protección y el amparo de los menores. Es ahí el punto en el que probablemente
Claro, y por eso fue que ganamos esa demanda. Claro, por eso fue que ganamos esa demanda, porque veló el interés superior del niño. Exactamente. Sí, fíjate una de las cosas que muchos de los que están acompañándonos y los que después van a escuchar esta grabación, familias invisibles, y muchas veces las causas existen y son tangibles. A lo mejor nosotros no somos comunicadores sociales, muchos de nosotros. Tú eres arquitecto, ingeniero, yo soy músico, educadora, Elena es psicólogo. Sí, ella tiene título para hablar y por pendejadas, pero aparte de todo eso, nosotros no somos activistas por corazón. Y como dices tú, el motor nuestro es la masa crítica, son las personas LGBT que se benefician de eso. Y muchas veces a nosotros nos tocó entrar solas, íngrimas y solas, acompañar a dar a un derecho de palabra en la Asamblea Nacional, muertas de pánico, que lo primero que nos dijeron, ustedes son adecas, porque íbamos de blanco. Entonces, y que tengas un derecho de palabra por familias homoparentales, Elena, en una sesión especial de la Asamblea, y lo único que vean sean perritos de taxi, porque todo el mundo hacía así como perrito de taxi, y atrás... Así como estoy yo ahorita. Y atrás estaba, y tengo que decirlo con nombre y apellido, el fallecido Escarrá y Pedro Lander, riéndose y burlándose, pero de una forma grotesca, del discurso de las familias homoparentales. Entonces, o que estés en una sesión de la Ley de Equidad e Igualdad de Género, como comentaba Quitere esta tarde, y que las asambleístas digan, es que eso tenemos que ver qué es lo que dice Dios. Ustedes tienen que entender que yo soy hija de María. No, pero tú tienes que entender que yo soy madre. Pero es que en ese momento yo me burlé de la señora. Si ella se estaba burlando de nosotros, yo también tenía derecho a burlarme. Y me senté y le dije, entonces yo sí me puedo casar, yo soy budista. O sea, utilizan un juego absurdo de palabras, que lo que tenemos muchas veces es que ser irónicos, ¿no? Irónicos. No tengo mucha visión. José Manuel dice esto, pero ese debate lo dieron luego del plazo establecido. Ese detalle lo dieron luego del plazo establecido, y no quita que haya omisión legislativa. Mamá, yo perdí la vista, ¿tú quieres? Pero no ingresaron ni debatieron el proyecto de ley constitucional, sí, porque supuestamente las firmas nos permitía entrar en segunda discusión directamente. O sea, se pasaba a la instancia porque el poder popular te establece que tú, con esas firmas, entras directamente a segunda discusión como un proyecto de ley. Y estaba como en asamblea, pero es que ¿quién más tenía que dentro de la asamblea? Ninguno quiso agarrar la papa caliente. Lo que quiere decir allí José Manuel, por ejemplo, es que la respuesta del CNE debió haber sido formal. Y para nosotros, quienes formábamos parte de Venezuela Igualitaria, esto era un juego para evitar, pues, que se llevara a la Asamblea Nacional la discusión del tema. Entonces, por ello llevamos al Tribunal Supremo de Justicia una demanda por la omisión legislativa, porque la Asamblea Nacional debió haberle exigido al CNE que revisara las firmas y que diera una respuesta formal si era que las firmas no estaban completas o no, y hacer el procedimiento, pero no hizo ningún procedimiento, simplemente engavetó el proyecto de ley. ¿Qué es lo que pasó con la Ley de Equidad e Igualdad de Género? ¿Qué es lo que pasó con la sentencia 190 de Unión Afirmativa? Porque ¿qué es lo que dice? Nosotros reconocemos que hay discriminación, nosotros reconocemos que eso se tiene que reconocer, pero eso es un problema que se tiene que legislar y le toca a la Asamblea, y se pasa la papa caliente. Exacto. Y también yo también reconocería que para esa época, en el año 2008, apenas habían 3 o 4 países del mundo que tenían matrimonio igualitario y estaban, tú sabes, por allá bien lejos, por la vieja Europas, y quizás pues no había tanto escándalo, pero ahorita
O sea, en pleno siglo XXI, con más de 30 países del mundo con matrimonio igualitario, países hermanos, vecinos, como Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina, México. O sea, porque Venezuela todavía tiene que dar el debate. Ya yo creo que ni siquiera hay que dar un debate. Deben agarrar ese proyecto de ley que llevamos y decir que está aprobado sin discusión alguna. O que el Tribunal Supremo de Justicia ordene directamente, bueno, mientras aquí no haya ley de matrimonio igualitario, las personas, tal cual hizo el Tribunal Supremo de Colombia y de Brasil, aquí hay matrimonio igualitario y las parejas pueden ir a los registros civiles a casarse. Como hicieron en Estados Unidos, porque a la hora de la verdad fue la Corte y no se legisló. Fue una sentencia de la Corte. Un comentario que quiero hacer, a mí me parece que, y siempre lo hemos, yo creo que hasta discutido nosotros en cuanto a si es necesaria una ley específica, o si simplemente la modificación o rectificación de Constitución y Gaceta Oficial, Constitución y Código, es el paso que debe darse. Porque decir una ley específica para que mi casa sea pintada de blanco, me la pueden tumbar a la siguiente oportunidad de otra asamblea, bueno, hay dos cositas que tocar de allí que son bien interesantes tu pregunta. Mucha gente dice eso, pero la ley de matrimonio igualitario, ese era un título porque el objetivo era que se permitiera la apertura del matrimonio para las parejas del mismo sexo y o género. Pero el subtítulo era modificación parcial del Código Civil. O sea, para tú modificar un instrumento jurídico existente, debes crear una ley que modifica a otra ley. Entonces, por eso sí es necesaria una ley de modificación parcial del Código Civil que modificaba el artículo 44 y algunos artículos más adelante del 44 que tocan también el tema de las uniones matrimoniales y de los hijos e hijas habidos en matrimonio. Entonces, sí es necesaria una ley para la modificación. Y otra de las cosas que tocas en tu comentario, Elena, es que en Venezuela existe la progresividad de derechos. No es lo mismo que en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos no existe progresividad de derechos. Pero aquí sí. Si tú tienes un derecho, la única manera de que te lo abolan, no sé cómo se dice esa conjugación del verbo, ¿no? Te lo quiten, es que simplemente haya una dictadura que te diga aquí ya los derechos se acabaron, pero no pueden quitártelo. Lo único que pueden hacer es mejorar el derecho, ¿no? Entonces, suponte que aquí hayan uniones civiles, ¿verdad? Y venga una ley que lo cambie, bueno, no solo son uniones civiles, sino matrimoniales. No pueden decir, bueno, ya no hay uniones civiles. La progresividad de derecho se relaciona con eso. Entonces, ahí se pone en total evidencia la negligencia del Estado. No, definitivamente hay una gran mano peluda detrás de todas estas instituciones del Estado. Para mí siempre será, todavía lo será, el poder de la Iglesia evangélica que tiene el gobierno del partido PCV, pues que está dominado y minado de evangélicos fundamentalistas que se oponen a todas estas causas, por supuesto, porque su religión así lo indica y no pueden actuar de otra manera, sino con odio. Y esa mano peluda está ejerciendo el peso detrás del Tribunal Supremo de Justicia, está ejerciendo ese peso detrás de la Asamblea Nacional y detrás de cada institución que se niega, por ejemplo, como la Fiscalía, que también es otra institución que nos bypassea, que fíjate que fuimos a poner una demanda por la violación de los derechos de un joven a quien la policía del Valle lo maltrató, lo vejó, lo humilló, le golpeó y de todas cosas. Llevamos una demanda ante la Fiscalía por la violación de los derechos del joven, por su orientación sexual, y todavía estamos esperando que le asignen un fiscal desde hace más de 2 meses. Wow. Pero fíjate algo que tú dices, esa mano peluda, que es algo que a lo mejor hay personas que no son de Venezuela en la audiencia y los que van a escuchar esta grabación, que poco entienden que creyendo que somos un Estado que nos apegamos a la progresividad de los derechos humanos, un Estado que se dice socialista,
y que fue bandera ha sido bandera durante 20 años, y que otros socialismos hayan... Yo estoy más en pro de estados progresistas que estados socialistas. Yo creo que este estado lo que no es progresista, porque ya el concepto de socialismo aquí, por la negligencia del Estado, se desvirtúa un poco. Y no llegamos no llegan a entender por qué Uruguay sí, por qué Argentina sí, por qué hasta Bolivia, hasta Nicaragua tiene alguna normativa, pero Venezuela nada. Costa Rica. Nada. Costa Rica, que es tan extraña en cuanto al rechazo a los homosexuales. Y Venezuela nada. Entonces se ha ido quedando en el aparato. Pero como dices tú, sí, evidentemente esto es una situación que escapa de la parte legal, si se quiere, y es atrapada por la parte religiosa, no civil, no civil. Entonces, al detenerse, bueno, ahorita todo está detenido por culpa de la COVID, pero al detenerse nuestras exigencias, también se detuvo aparentemente nuestras necesidades, las necesidades de nuestros hijos, las necesidades de nosotros como seres humanos. Entonces volvimos otra vez a pasar a ser un grupo familiar, fíjate que estoy diciendo ahora, un grupo familiar invisible. Así es. Retrocedimos 100 años. ¿Tú qué piensas que pasaría, como pasó el Homo Baby Boom en España? Si aquí se diese una ley de matrimonio igualitario, vamos a soñar, porque tenemos el derecho de soñar, porque es nuestra inspiración y es nuestra meta, que mañana hay una ley de matrimonio igualitario. ¿Qué pasaría en los próximos meses en Venezuela? Yo tengo unas pancartas hechas de como de 27 metros de largo que las voy a lanzar desde las torres de Parque Central y que dicen: ahora no me caso. Porque es para que entiendan que el derecho al matrimonio no tiene que ver con que la gente quiera casarse, sino con que tienes que tener el derecho, porque mientras no lo tengas, me recordaste tu derecho a la igualdad. Me recordaste a Rumi Quintero, porque en las primeras marchas que en Venezuela, y a lo mejor muchos de aquí son muy jóvenes para recordarlo, eran del orgullo gay. Entonces, ella iba con una pancarta que decía: yo no soy gay, pero los apoyo. Sí. Porque no había eso LGBTI, y ahora menos aún sexo diverso, que yo me niego a ser sexo diversa. Me costó muchísimo que mi mamá dijera lesbiana para convertirme en sexo de género, diversa, convergente, no sé qué. No, soy lesbiana. Pero Rumi iba con su pancarta: yo no soy gay, pero los apoyo. Qué significativo, ¿no? Qué significativo eso. Eso es algo que no debemos olvidar para que entendamos cómo cada quien desde sus identidades propias, desde su sexualidad, pero con identidades propias, puede reclamar el derecho a ser visible. Y tú me puedes hacer, y podemos hacer invisibles a muchas personas simplemente con seguir hablando. Incluso cuando hablamos del lenguaje inclusivo, que decimos todos, todos y nosotros, y siempre seguimos hablando en masculino a pesar de que estamos tratando de involucrarnos dentro del lenguaje no sexista o inclusivo, y resulta que también invisibilizamos personas y modos de existir sin pensar en el daño que les hacemos. Eso que yo no sabía esa historia, me parece muy hermosa. Pero yo creo, respondiendo a tu pregunta, que ¿qué va a pasar en Venezuela? Mira, vamos a seguir, yo creo que vamos a seguir viviendo en la misma Venezuela de siempre. Las personas van a, como dijo Cristina Kirchner un día después de haber aprobado matrimonio igualitario en Argentina, todo el mundo se va a despertar con los mismos derechos, solo que van a haber personas que no tenían algunos derechos y se van a despertar con esos derechos. No va a haber ninguna variación en el comportamiento humano, sobre todo porque Venezuela es un país muy cálido, ¿sabes? Ese mito, ese discurso, ese argumento que utilizan los partidos políticos que nos detractan, que no quieren discutir esto, ¿no? Los legisladores, los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, que dicen que es que Venezuela no está preparada, que la sociedad no está preparada. La sociedad está mucho más preparada que ella y que, ¿sabes?
La sociedad, yo de hecho siempre lo dije, el 70% de las firmas que recogimos eran de personas heterosexuales que estaban firmando por sus hijos, por sus hijas, por sus vecinos, por sus amigos. O sea, los gays y las lesbianas sentíamos miedo, y eso fue una de las cosas que yo le dije a la gente del CNE. O sea, si la gente escondía su cédula y firmaba mal, es porque tienen miedo al odio que vivimos todos los días, a las violencias que enfrentamos día a día. O sea, tienen miedo de ser visibles, no saben para qué se van a utilizar esa firma. No significa que esa cédula no sea válida o que esa firma no sea válida. Y tienes mucha razón, porque recordando la recolección de firmas y las circunstancias que hacíamos esas batidas en la Plaza de los Palos Grandes o en la Plaza Altamira, en diferentes lugares, y el 90% que firmaban no eran personas LGBT. De hecho, yo siempre he hecho acotación de esto. Nosotras muchas veces somos algo así para los LGBT como el enemigo en casa. Cuando una muchacha lesbiana nos ve junta, y más aún en un acto público, que se acerque a nosotras y que la reconozcan al lado de nosotras, puede ser hasta peligroso para ella, lo puede percibir peligroso, hasta incómodo para ella. Entonces somos a veces el enemigo en casa. Entonces la gente no entendía que las que firmaban y los que estaban ahí, la mayoría de ellas eran personas que no eran LGBT, que pasaban por la plaza y siempre decían, yo los apoyo. En las marchas realmente. Claro, porque las personas no LGBT no tenían nada que perder. No tienen nada que perder. ¿Sabes? Pero las personas gays sentían miedo, las personas lesbianas sentían miedo, las personas trans. Yo siempre recuerdo que en las recolectas de firmas, específicamente en Maracay, como las hicimos, bueno, era en la ciudad donde yo vivía, pues, y me sentía como que conocía cada rincón, entonces las hacíamos en lugares muy abiertos, las hicimos a propósito en lugares muy abiertos, en una avenida, en la avenida Bolívar de Maracay, frente a Parque Aragua, porque es una avenida con mucha circulación vehicular y sobre todo de transporte público, y allí con nuestras banderas, nuestras mesitas, nuestra gente, proclamando, pidiendo pancartas, con las pancartas llegaba la gente a firmar, pero pasaban los gays, que no quiero hacer una apología odiante, pero bueno, que tú sabes que es gay, pues, porque cómo se vestía, cómo caminaba, cómo que tenía las cejas sacadas, se pintaba muy bonito, caminaba así, tú sabes, y nos miraba, pero seguía de largo, no firmaba. Y la amiga que iba con él, que es la heterosexual, la mejor amiga, tú sabes, ella, pero vente, vamos a firmar. Ay, bueno, tranquilo, vete tú que yo firmo por ti. Y ella firmaba. Yo viví lo que llamaban el Homo Baby Boom. Y, ojo, las familias siempre existieron y siempre están existiendo. Lo único es que van a perder el miedo por sus hijos. Porque sus hijos de alguna manera van a poder ser visibles y... Por eso es que yo digo que es una cuestión del menor, del niño, del niño. El que vamos a proteger es al niño. Todas esas familias salieron y la verdad es que era hermosísimo. Y que las familias no tengan que emigrar por esas circunstancias, porque mi hijo no tiene derechos en Venezuela, mi hijo no tiene un futuro en Venezuela, que ya hay muchísimas cosas que nos coartan el futuro y que el hecho de ser familia sea una condicionante para ser venezolano es muy triste. Por eso la invisibilidad cada vez es más brutal y cada vez nos apega más porque sentimos que todos los países avanzan, que los derechos son progresivos, como bien dice Giovanni, y en Venezuela no. O sea, sí, dime, pero tú Georgina, no. Dime. Georgie dice. Perdón, en la entrevista del sábado, la chica me preguntó cuál era la diferencia entre el activismo en Venezuela y el activismo en otra parte del mundo. Yo le decía que, bueno, que es el mismo perro pero con cara de gato, pero no, porque si es difícil afuera meterse en la candela, en Venezuela puede ser bueno, para no tener líneas de comparación, ¿no? Pero, wow, métete en ese tumulto que tú no sabes qué es lo que está pasando y con tantas cosas que está pasando en Venezuela,
también sumarle otra, o sea, es como el miedo a enfrentarse, a no saber a qué enfrentarse es como más difícil, yo lo veo así. Sí, esa pregunta es bien interesante, Georgina, porque una de las cosas que yo siempre escribo en las discusiones es que es odioso, las comparaciones son odiosas. Porque, bueno, las realidades de Venezuela son bastante distintas en comparación con las de otros países. Si incluso queremos comparar otras luchas, vemos, por ejemplo, que en Venezuela ha sido uno de los países bandera la reivindicación de los derechos de la mujer a través del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, que en esos países donde se han ganado algunos derechos para las poblaciones LGBT todavía están atrasadas, ¿no? Entonces, pero la realidad política, económica de Venezuela, desde ya creo que más de 20 años, ha sido muy dramática, ¿no? Los argumentos siempre fueron esgrimidos. Bueno, cuando llevamos el proyecto de ley de matrimonio igualitario en el 2014 ya empezaron las guarimbas, entonces el argumento era las guarimbas. Y no era mentira que las guarimbas pues estaban entorpeciéndole la vida a muchas personas y entorpeciendo el camino de trabajo. Luego llegó el paro petrolero, antes fue el paro petrolero. Siempre tuvieron como un argumento porque había una dinámica, pero siempre hemos dicho que para discutir el proyecto de ley de matrimonio igualitario no necesitamos los 165 diputados que eran antes, ahora los 269 tampoco son necesarios, ¿no? Con que hagan un grupito de 2 o 3 diputados que se pongan a trabajar ese proyecto de ley y que se reúnan con los movimientos LGBTI es suficiente. Pero sí hay también una diferencia en el activismo también de nuestro país con los de otros países, que pareciera que nuestro activismo es muy... todavía le falta impulso, le falta conexión. Sí. Porque fíjate, cuando nosotros llevamos a la Asamblea Nacional el proyecto de ley, logramos reunir a más de 47 organizaciones en esa lucha. ¿Por qué si en ese momento lo hicimos? ¿Por qué no seguimos así? ¿Por qué las diferencias siguen siendo para los venezolanos y las venezolanas un argumento para no trabajar en comunión? Bueno, porque si yo pienso que Carlos Andrés Pérez fue el mejor presidente y el otro piensa que Luis Herrera es el mejor, porque eso nos va a separar. La lucha no tiene que ver con los partidos políticos, la lucha tiene que ver con la dignidad y los derechos de las personas LGBTI. Entonces, si apartamos nuestras diferencias y nos concentramos en el objetivo de la lucha común que tenemos todos los movimientos, entonces concretamos. Fíjate, por ejemplo, ahorita está planteada que nos hace más, esto es interesante, nos hace más invisible la falta de conexión con la lucha en los movimientos LGBTI. Porque entonces ahora salen unos a crear instituciones para complacer a los grupos políticos LGBTI odiantes, ¿no? Entonces ahora uniones igualitarias, uniones civiles igualitarias, es el nombre con el que se van a casar los maricos y las maricas. Ay, perdón, dije la palabra que no debía haber dicho. Fíjate, por ahí no sé y José pregunta algo así, ¿no? Pues, ¿cuáles son los pasos siguientes para el reconocimiento de las familias? Estoy de acuerdo contigo, porque en la Asamblea Nacional es la voluntad política. O sea, yo lo decía hace unos días, yo no creo un superhéroe LGBT que entre a la Asamblea Nacional con una capa enarbolando una espada por los derechos LGBT, porque no es así. La política dentro de la incidencia de parlamentaria no es eso. Cómo yo les pongo a los muchachos cuando le damos clases de activismo, vean los debates del Congreso de Uruguay, el debate de Argentina y el debate de España en el Congreso, para que vean lo que es el Parlamento y cómo debaten las ideas y cómo nosotros hemos perdido la cualidad de ser ciudadanos. O sea, nos han anulado como ciudadanos, más aún como ciudadanos LGBT. Normalmente dicen que es menos importante. Ese es un problema menos importante. En el país hay problemas más importantes. Y bueno, tú trabajaste con nosotros en el momento en el que nació el lema de no soy distinto, no me trates distinto. O sea, tan sencillo que yo no... Así es, Elena. Fíjate que
para responderle a Luis más concretamente qué es lo que debemos hacer y planteándonos todas estas cosas que hemos venido diciendo. La agenda gay. Primero, no desmayar en la lucha por el matrimonio igualitario, tal cual, así, ese es su nombre y ese es su apellido. No hay ninguna otra figura que pueda respaldarnos, porque la lucha no es por tener derechos patrimoniales, sucesorales o algunos y aquellos derechos, sino todos los derechos que vienen consagrados, y el derecho es el derecho a ser tratados iguales ante la ley. Si nos dan una institución distinta, sería una institución segregacionista. Y las opciones que tenemos, lamentablemente, siempre van a ser las mismas. ¿Dónde vamos a acudir? El aparato legislativo, quien lo encabeza es la Asamblea Nacional, y el otro órgano que tiene poder constitucional es el Tribunal Supremo de Justicia. Así que ante esas instancias tenemos que acudir. Pero ¿qué deberíamos hacer? Ponernos de acuerdo a los movimientos LGBT, unificarnos en una sola lucha y dejar de desviar la atención hacia otros lugares, complaciendo a... Porque, por ejemplo, de los militantes de movimientos LGBT que son radicalmente opositores al gobierno, encontramos que el argumento es que ahorita la idea es tumbar a Maduro. Hay cosas más importantes, también lo dicen, Elena. El lema es tumbar a Maduro. No, después de que tumbemos a Maduro hablamos de derechos LGBTI. Cuando no es necesario, o sea, como dije, que unas personas estén trabajando con que Venezuela igualitaria, que Reflejo de Venezuela, que Unión Afirmativa, sigamos trabajando por el derecho al matrimonio, no nos hace que estemos siendo complacientes con uno o con otro de los bandos. Y del lado de los movimientos LGBT. Ojo, no somos complacientes con el Estado, porque seguimos dando la cara ante la sociedad y seguimos presentando examen periódico universal, seguimos viendo las instancias internacionales y diciendo el Estado sigue cumpliendo. Aquí hay una diferencia y también... Claro, y si algo tiene que ser visible, si algo sí es visible, Elena, disculpa que te interrumpa, si algo es visible, es que hay una falta de voluntad política, como tú lo dices, pero que para mí es un Estado LGBTI odiante, ¿sabes? Que se ha declarado a propósito que odia a las humanidades y a las ciudadanías LGBTI. No reconoce que somos ciudadanos y ciudadanas con la misma posición que cualquier otro y que tenemos la misma dignidad que cualquier otra persona. Tú dices eso, sí, lo que viene a mi mente es el video de el difunto presidente Chávez en Cannes. Sí, que también hablando sobre el matrimonio. Recuerdo que tuvimos una tertulia acá, que tú en ese momento dijiste que no podías venir desde Aragua, desde Maracay. En fin, fíjate todo lo que tenemos que hablar contigo, Giovanni, y que, mira, se quedan incluso cosas acá en el tintero. Grisel dice, creo que lo que ocurre también es que no se logra diferenciar la función del Estado y los partidos políticos. Eso era justamente lo que iba a agarrar a Giovanni para otro programa, para que habláramos bien claro de las grandes diferencias entre Estado y gobierno, que muchas veces eso es lo que trae el pleito. Sí, lo confundimos. El anecdotario que tenemos, que es muy largo. Es muy largo. Bueno, lastimeramente yo me quedaría contigo por el resto de la noche, pero lastimeramente, pues bueno, ya se nos hizo el tiempo corto y insistimos que no queremos seguir siendo invisibles. No quiero seguir siendo queremos seguir siendo invisibles. Yo me niego a decir la lucha. Yo creo que nuestra meta es la visibilidad y el reconocimiento de nuestras familias en igualdad de derechos, como bien dice, matrimonio igualitario. Siempre ha sido el lema y yo creo que es, y lo sigue siendo. 1.000.000 de gracias, Giovanni. Y otra de las cosas que me gustaría dejar este mensajito final, que es que el matrimonio igualitario, sí, bien, protege a las familias y a los hijos e hijas que hayan dentro de esas familias, también protege a las personas que no desean casarse, que no se hayan casado y que
nunca se casen, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como siempre llevé esta tarea por delante, la llamábamos la reivindicación de la dignidad humana, porque que el Estado reconozca que las personas LGBT podemos acceder a la institución matrimonial, significa que ya se nos quita ese prejuicio sobre que son personas indignas porque somos enfermas, poseídas, depravados o depravadas. Sí, está el mensaje que está dejando el Estado al reconocer el derecho de las personas LGBT a acceder a la institución matrimonial, es que somos ciudadanos con la misma dignidad que cualquier otro ciudadano. Así mismo es. Bravo, mira, Georgina está haciéndote así. 1.000.000 de gracias, Giovanni. 1.000.000 de gracias a todos los que estuvieron con nosotros. A Yamil, a María Teresa Urbina, dentro de 2 semanas tenemos un programa muy especial con ella, con el tema de reproducción asistida, y por aquí la van a conocer, es una gran aliada de nosotros y de todo ese tema. José Luis. Bueno, es una tertulia. Es una tertulia, José Simón, Grisel, Georgie, muchísimas gracias a todos por asistir y gracias simplemente por ser nuestro reflejo.